Buenas tardes, bienvenidos una nueva vez a 360 grados. Hoy, como todos los viernes, nuestro viernes de salud. Contamos con la compañía de un profesional de la medicina que pertenece al Colegio Médico Dominicano, a la Asociación Dominicana de Oftalmología, a la Asociación Panamericana de Oftalmólogos, con una vasta experiencia en el área. Estamos hablando del doctor Sócrates Mañón Guzmán. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno que está aquí, doctor. En la tarde de hoy vamos a hablar sobre todo lo que tenga que ver con el cuidado de sus ojos, con medicina preventiva, curativa y todos esos mitos y esas verdades que hay acerca de la oftalmología. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les pedimos que se queden ahí, regresamos. Gracias por estar ahí esperándonos. La verdad que es un privilegio contar con su sintonía. Yo soy Neri Esteves y, como les dije en la presentación, tenemos al oftalmólogo doctor Sócrates Mañón Guzmán. Doctor, bienvenido una nueva vez. Muchas gracias por la invitación. Estamos a su disposición. Cualquier pregunta e inquietud que tenga, vamos para responder. Comenzamos de una vez y vamos a comenzar por lo básico. Doctor, uno oye hablar indistintamente de el oftalmólogo, el oculista. ¿Son los mismos? ¿Hay alguna diferencia? Entre oftalmólogo y oculista no hay diferencia, es la misma acepción. La diferencia que se puede establecer es con el optómetra. El optómetra es el técnico en la parte optométrica, o sea, la parte que tiene que ver con la refracción de los pacientes para ubicar la necesidad de lente que tenga esa persona, que no tienes licencia para ni operar, ni colocar gotas, ni ningún tipo de medicamento. Solamente se limita a la evaluación del paciente antes de llegar donde el oftalmólogo. Normalmente en las ópticas tenemos muchos optómetras que son los que se encargan de hacer las evaluaciones. Algunas ópticas tienen algunos oftalmólogos contratados o que trabajan en ese centro que se encargan de hacer los diagnósticos y los tratamientos correspondientes a los pacientes. Doctor, ¿es necesario ir al oculista aunque uno nunca haya usado lentes? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son esos toquecitos de alarma que le dicen a la persona, ve al oftalmólogo? La visita al oftalmólogo debe de hacerse como generalmente se debe de hacer una visita al cardiólogo, al neumólogo, a cualquier médico. Porque la salud visual es algo que generalmente se puede encontrar fortuitamente algún tipo de alteraciones. Por ejemplo, hay personas que entienden que ven bien, pero a la hora de ir al oftalmólogo se dan cuenta de que realmente tienen una dificultad visual. Por un lado. Por otro lado, algunas personas debutan como diabéticos o como hipertensos, luego con alteraciones en la retina, y el oftalmólogo que se da cuenta de esas alteraciones y entonces los refiere donde su médico cardiólogo para que ponga los correctivos del lugar. Por eso se estila que se haga una evaluación oftalmológica a cada persona por lo menos una vez cada año y medio aproximadamente. El otro día yo recordé que cuando comenzamos a hacer la planificación de este programa, que yo había oído en la radio una campaña que tuvo exactamente la Cámara de Diputados sobre la invitación a los padres que tenían niños prematuros que lo llevaran al oftalmólogo porque los niños podían quedar ciegos y no recibían la atención profesional adecuada. Por favor, ¿nos puede abundar un poquito sobre eso, doctor? Esto se refiere a algo que se conoce como la retinopatía de la prematuridad, o sea, el daño de la retina que se presenta en los niños que son prematuros, específicamente en la retina. Entonces, estos niños deben de ser evaluados al mes
porque necesitan un tratamiento que, dependiendo de qué tan agravados o no estén, van a recibir tratamiento con láser en su retina para ayudar a que esa retina continúe su desarrollo normal. Nuestra retina se va desarrollando por la cantidad de oxígeno que va ingresando al cuerpo de nosotros a través de la unión materno-fetal. Entonces, ese flujo de oxígeno que vamos teniendo en este proceso se corta a la hora del parto, lo que va a llevar a que ese desarrollo de esa retina se frene, se detenga en un punto. Cuando colocamos a los niños en las incubadoras, le ponemos una presión de oxígeno que no es la misma que llevamos en el proceso natural. Y eso va a llevar a que haya un desarrollo anormal de esa retina en esos niños. Por esa razón, los niños que nacen de forma prematura deben ser evaluados al mes por un especialista en retina para niños, y entonces los correctivos correspondientes serían aplicados en el tiempo que ese niño le corresponda. En República Dominicana hay una gran cantidad de niños prematuros que necesitan entonces de este cuidado. Está muy de lugar hacerle un llamado a todas las personas que están viéndonos y que de alguna manera tienen conocimiento de niños prematuros, que por favor vayan al profesional correspondiente para que no vaya el niño luego a desarrollar esa condición que usted ha mencionado, doctor. Exacto, en el hospital, la maternidad de Nuestra Señora de la Altagracia, hay un programa de evaluación a los niños prematuros, y en otros centros, tanto público como privado, también se presentan estas evaluaciones, que son ya programas establecidos que tienen años en funcionamiento. Esto es en cuanto a los niños prematuros, que un 100% de los niños deben de ir al oftalmólogo, y qué bueno que usted está dando el dato de que en la maternidad pública se da de manera gratuita este servicio. Esos son los prematuros. Los niños que nacen a término, ¿a qué edad recomienda usted que los padres deben de llevarlo al oculista, al oftalmólogo? Porque es rutinario las visitas al pediatra, pero muy pocas veces uno oye hablar de llevar al niño al oftalmólogo. Mientras más temprano se pueda, mejor. En algunos pacientitos, muchos padres nos han preguntado, ¿y cómo vamos a evaluar si él no sabe responder si ve o no ve, qué tanto no ve? Pero en la evaluación primaria lo que se busca es seguimiento de la fijación del paciente, los movimientos oculares que estén coordinados, que no haya alguna desviación de la mirada, para entonces darle esa primera evaluación y tener un inicio del control de ese pacientito. Y luego, a partir de ahí, se estila que a los 6 meses y luego al año, y cada año se vaya haciendo la evaluación correspondiente para ver qué tanto va desarrollando su visión y si en ese proceso de crecimiento aparece alguna alteración visual. Doctor, ¿cuáles son las dolencias oculares más comunes en niños y en adultos? Muchos niños tienen dificultades en las escuelas. Los tildan de que son malos estudiantes, los tildan de que son muy hiperactivos, los tildan de que no entienden, pero muchos de ellos tienen dificultades visuales. Entonces, dentro de las dificultades visuales tenemos los defectos refractivos como la hipermetropía, la miopía y el astigmatismo. Estas tres situaciones pueden estar solas o combinadas y pueden llevar a que el pacientico no pueda ver bien la pizarra. Entonces, esto va a llevar a que si no veo bien lo que está allá, pues entonces tengo que buscar la manera de entretenerme en otra cosa, y por eso los tildan de esta manera. Por eso, a principios de los años del año escolar, muchos colegios en los últimos años han tomado la iniciativa de exigirle, así como evaluaciones y certificados médicos por sus pediatras, también evaluaciones oftalmológicas. Y en esas evaluaciones hemos encontrado algunos pacientes que tienen algunas alteraciones visuales que ameritan el uso de lentes. Otros ameritan otro tipo de evaluaciones y otro tipo de tratamiento, pero la mayoría con los lentes van resolviendo su dificultad. Sí, definitivamente. Mi nieta tiene, la llevé, precisamente yo fui la que la llevé para que le hicieran la evaluación. Todos los años ese colegio exige que los niños vayan. Incluso usted y yo hablábamos fuera de cámara de un caso que usted tuvo
cómo varió la cosa de un año a otro. Por Exacto. favor, si puede compartir la experiencia para que pueda ayudar a otros padres. Bueno, esta niña tenía una evaluación hace 2 años y esa evaluación nos arrojó unos datos positivos, todos sin ningún tipo de inconvenientes. Año y medio después, 2 años, cuando se evalúa, pues entonces encontramos que tiene una dificultad visual por un astigmatismo de 1.50. Ya esto es un poquito más técnico, pero no una marcada, pero una moderada dificultad visual que le impedía poder ver el 20/20. Otra pacientita que tuvimos, ya un poquito más grande, algunos 15, 16 años más o menos, ella, los padres se quejaban de que ella se quejaba de que ella no veía bien, pero los padres no le hacían caso. Oh. Pensaban que era ella queriendo llamar la atención porque era la más pequeña de un grupo de 4 hijos. Ok. Y a la hora de la evaluación, perdón, sale el resultado de que la niña tiene una miopía de -4 dioptrías, o sea, es una miopía bastante marcada, explicando aquí que la miopía no es una enfermedad, es un defecto refractivo que tiende a mejorar con el uso de lentes mientras los lentes estén puestos en la cara. O sea, el uso de los lentes permanentemente no implica que el defecto visual se va a quitar ni se va a mejorar. El no usar los lentes tampoco implica que vaya a aumentar el defecto visual. Lo que tenemos es que los pacientes que usan lentes es usar sus lentes y evaluarse consecutivamente para ver si hay alguna variación en esta dificultad. Entonces esta niña, cuando le hicimos la evaluación, que le pusimos los lentes, su aptitud cambió totalmente al momento de ya tener el uso consecutivo y progresivo de sus lentes. Eso fue en cuanto a los niños. En cuanto a los adultos, ¿cuáles son las dolencias más comunes que usted tiene según su experiencia en la consulta? Podemos encajar o encasillar a esos pacientes estos defectos visuales como los que ya mencionábamos, pero también hay otros defectos visuales que también se presentan en niños, aunque son menos frecuentes, que son por ejemplo, las cataratas congénitas, también tenemos las conjuntivitis, los pacientes con glaucoma congénito en niños, el glaucoma ya en adultos que lo desarrollan después de ser adultos, la presencia de algunas enfermedades que van relacionadas con otras enfermedades sistémicas. Por ejemplo, los pacientes diabéticos tienden a desarrollar una retinopatía diabética, que es un daño de la retina por efecto de la diabetes. Generalmente se presenta por encima de dependiendo del tipo de diabético. Los diabéticos tipo 2, que son los diabéticos que se diagnostican como tal ya en adultos, estos pacientes, el 25% de los pacientes tipo 2 tienden a desarrollar alguna alteración de la diabetes a partir de los 5 años del diagnóstico. De un 3 a un 5% de este 25, a la hora de diagnosticarse ya tienen alguna alteración de la retina. Por eso todo paciente diabético, niño o adulto, debe de evaluarse por lo menos una vez al año haciendo una dilatación de la pupila, enganchando con una pregunta que usted me estaba haciendo fuera del aire. Ya, y que se la voy a hacer tan pronto termine su respuesta. Bueno, la voy a responder antes de. La dilatación de la pupila se hace para dos finalidades o 3 finalidades. Número 1, poder evaluar mejor el fondo del ojo, porque la pupila, que es el circulito negro que tenemos en el centro del ojo, mucha gente popularmente le llama la niña de los ojos, la dilatamos para poder tener una mejor penetración visual al interior de nuestro globo ocular. En los pacientes que tienen una dificultad visual, que nosotros no podemos ver hacia adentro del ojo bien, la dilatamos para poder mejorar nuestra capacidad de poder ver dentro del ojo. Y poder diagnosticar mejor. Exactamente. En los niños hacemos la dilatación de las pupilas con la finalidad no solamente de ver dentro del ojo, sino de poder tratar de corregir mejor el defecto refractivo que puede tener ese niño. Ya. Los niños tienen una capacidad de acomodación, o sea, de enfoque. Estilo los celulares, las cámaras digitales automáticas tienen un autofoco. Ese autofoco nosotros lo tenemos natural, por efecto del cristalino y el músculo ciliar. Entonces lo que hacemos es que cuando dilatamos la pupila con un medicamento específico, para esos fines entonces se dilata la pupila y se frena la acomodación. Y ese defecto visual que tiene el niño sale a relucir
que lo tiene latente, sale a relucir y entonces podemos corregir el defecto refractivo con el uso de los lentes específicos que esa persona necesite. Qué bien, o sea que ahí me íbamos a preguntar al doctor precisamente sobre la dilatación de las pupilas, porque uno a veces habla con alguien y dice, sí, yo estaba donde el doctor, pero no pude llegar a casa manejando porque me dilataron las pupilas. Entonces, esa dilatación de la pupila lo que hace es que ayuda a que entre mayor cantidad de luz en los ojos y nos deslumbra. Estamos deslumbrados, por eso preferimos cuando tenemos las pupilas dilatadas, así como los gatos en las noches se ven las pupilas, los ojos grandes y de allá se le ve la linecita, exactamente. Nosotros hacemos eso naturalmente en las noches, pero no con tanto efecto como con el uso de las gotas. Ya, doctor, a veces uno oye decir, porque mi hijo mete un ojito. Sí, eso es muy común. Sí. Él mete un ojito, o sea, se pone visco, el estrabismo, ¿se hereda? No se hereda, pero se puede desarrollar en la niñez. Hay diferentes factores. También hay pacientes que tienen una cosa que se conoce con el nombre de pseudoestrabismo. Estos son los niños que cuando uno los ve, aparentan tener como usted dijo, un ojo metido. Sí, que la gente dice, mete un ojito. Mete un ojito, pero esos niños, si son de este tipo de pacientes, normalmente uno puede notar que si se alumbra de frente al niño con una luz que no sea muy intensa para que no le moleste, el brillo de la luz se refleja en el mismo centro de las pupilas, independientemente de que tenga una percepción de desviación visual, o sea, quien está mirando al pacientico. Entonces esto nos hace pensar en que ese pacientito puede no tener una desviación, sino una imagen de que aparenta que tiene una desviación. Ahora bien, hay diferentes razones por las que los niños pueden tener esa desviación ocular. Una de ellas, la principal, se pudiera estigmatizar como el defecto visual por falta de lentes. Hay niños que salen con una hipermetropía alta y esa hipermetropía alta hace que tuerzan un ojo cuando hacen el enfoque, lo que implica que ese niño hay que hacerle la dilatación de la pupila con el medicamento para quitar esa acomodación y entonces indicarle el lente que le va a ayudar a que haga un esfuerzo menor y el ojo entonces no se desvíe. El estrabismo se hereda. Una persona que sea, como popularmente se dice, visco, ¿los hijos pueden heredarlo? Pudieran, pero no necesariamente. La carga genética que pueda aportar el padre puede en algunos casos ayudar a que se presente esta desviación, pero no todos, por no decir que ninguno de los pacientes que tienen estrabismo tiene necesariamente que ser heredado. Ya. Puede ser desarrollado por propia situación corporal. Cuando vamos a hacer programas que tengan que ver con salud, generalmente a mí me gusta consultar a algunas personas del grupo de internet, de Facebook, de un chat, y hubo una pregunta que 8 personas con diferentes acepciones me pidieron, aunque ya yo tenía algo sobre ella, no dejar de hacerla. Veamos. Una persona que trabaja todo el día enfrente de la pantalla de un computador, ¿cuáles son los riesgos? ¿Cómo pueden evitar la irritación de los ojos? ¿Cómo incide en su salud visual esas 12, 14 horas delante de la pantalla de un computador? El uso de la computadora generalmente produce mayor incomodidad por un efecto de resequedad de los ojos. El efecto de concentración que se tiene cuando se está trabajando en la computadora disminuye la cantidad de veces que se parpadea por minuto. Al disminuir la cantidad de veces que se parpadea por minuto, entonces va a llevar a un aumento de la evaporación de las lágrimas, lo que va a llevar entonces a que haya una resequedad mayor de los ojos y esa resequedad va a traducirse en incomodidad, picazón, ardor, lagrimeo. Muchas personas que van a la consulta nos dicen, doctor, yo lagrimeo mucho los ojos. Cuando hacemos las evaluaciones pertinentes, vemos que tiene una disminución en la producción de las lágrimas, pero su cuerpo, tratando de compensar esta situación, provoca un aumento en la lagrimación. Entonces eso hace que se sienta el ojo totalmente húmedo. Cuando se ponen los correctivos del lugar, pues entonces esa resequedad marcada mejora
y entonces también mejora la situación del lagrimeo del paciente. O sea que el estar 10, 12 horas frente al computador per se no es la condición. Usted me decía fuera de cámara que podría actuar como un catalizador. Como un catalizador, exactamente. La computadora ayuda a que se manifieste lo que el paciente pueda tener. Si hay una persona que tiene dificultades visuales, generalmente, por ejemplo, personas que pasen de los 38, 39 años de edad, a esa edad comenzamos a tener presbicia. Sí. La presbicia es la dificultad para ver de cerca. El computador no está cerca, pero tampoco está lejos, es una distancia intermedia. Generalmente las computadoras nuestras están a una distancia que promedia la distancia de nuestro brazo extendido hacia adelante. Sí. Entonces esa distancia hace que, dependiendo del tamaño que usted tenga, lo que esté viendo en la computadora le dé más o menos dificultad para poder verlo. Por eso muchas personas aumentan el tamaño de las letras, aunque esté a esa distancia, para poder ver mejor. Pero su problema no es ese. Su problema es que necesita lentes para poder ver, porque ya tiene el efecto inicial de la presbicia. Entonces, los pacientes que son hipermétropes, definiendo como la hipermetropía, la dificultad visual que se tiene para la visión de cerca, que produce cansancio por debajo de los 40 años, pero ven muy bien de lejos, dependiendo del grado de esa hipermetropía. Cuando es una hipermetropía de leve a moderada, tienden a ver más o menos bien de lejos, pero se cansan mucho de cerca. Al llegar a los 38, 39, esos pacientes tienden a tener mayor dificultad para ver de cerca, o sea, se le catalogarían entre comillas como presbitas prematuros. Ya. O que tienen presbicia prematura. Entonces esos pacientes necesitan una corrección, un uso de lentes para poder ver mejor de cerca. Y entonces ahí se combina la resequedad de los ojos por el efecto de tratar de ver mejor, parpadear menos. Entonces esa combinación de situaciones son las que llevan a que se tengan esa incomodidad. La presbicia parecería que es como una camisa de fuerza, una condena que a los 40 años automáticamente hombres y mujeres no van a tener dificultad para ver de cerca. ¿Realmente es así? ¿O habrán algunos que podrán, por alguna condición genética, por alguna situación especial, librarse de eso, doctor? De hecho sí, pero con unas comillas grandes y unos signos de interrogación también. ¿Ah, sí? Si los pacientes miopes, los pacientes miopes ven muy mal de lejos, sin los lentes, pero ven muy bien de cerca. Oh. Entonces estos pacientes, cuando llegan a los segundos TAC, comienzan a tener dificultad para ver de cerca, pero con sus lentes puestos. Oh. Por eso los pacientes miopes tienden a levantarse los lentes Sí. para poder ver de cerca. Sí. Al Hacer contrario, así. exacto, al contrario del hipermétrope o del hemétrope, el que no tiene dificultad para ver de lejos, que cuando comienza a tener la presbicia prefiere ponerse los lentes para poder ver de cerca. Definitivamente. Doctor, otra pregunta que a mí se me hace necesaria hacer y que no quiero que se nos quede. Hablamos en la presentación del programa que íbamos a hablar de algunos mitos y verdades. Mito o verdad. Comer zanahorias y algunos vegetales, eso es un tiro para la vista. Verdad a medias. El uso de esos frutos y vegetales tienen muchas sustancias que ayudan al desarrollo y al buen mantenimiento, entre comillas, de la salud visual por el efecto que causan ellos en la retina. Entonces, si tenemos una retina con buena salud, visualmente hablando vamos a estar bien. Entonces, comer vegetales de colores amarillo, naranja, rojo, que tienen mucho beta-carotenos, retinol y mucha vitamina A, ayuda a la buena conformación tanto de la córnea, la salud de la córnea, el buen estado de la córnea, porque la falta de vitamina A produce alteraciones en la córnea. El exceso de vitamina A también produce una alteración a nivel ocular, entonces hay que mantener un equilibrio. Perdón, hay que mantener un equilibrio en estas dos situaciones, o sea, en el uso de estos alimentos para tener una buena visión. O sea que es una verdad. Es una verdad, pero no como las personas
tienden a decir que come zanahoria porque el comer zanahoria todo el tiempo te va a poner la presión nítida, ¿no? Porque el paciente que tiene un defecto visual, claro, el comer zanahoria no se lo va a Claro, no, eso no quitar. obvia la dificultad latente, como Exacto. hablábamos ahorita de la computadora. Exactamente. Esa dificultad latente está ahí. Exacto. Antes de ir a la pausa, déjeme hacerle esta preguntita, doctor. ¿Mito o realidad? Un padre o una madre, doctora, mire, a mi hijo le han recetado lentes, pero la verdad que yo tengo miedo de ponerle lente a mis hijos porque los lentes le comen la vista a los niños. Esa frase no solamente se oye en niños, también se oye en adultos. Miren, en adultos yo no lo había oído. Yo lo que había oído es que los lentes le comen los ojos a los niños. La visión. La visión. Bueno, lo que pasa es que el paciente que tiene una dificultad visual, ya sea adulto o niño, que hemos tenido esta situación ya en la consulta, al indicar los lentes, pues hay una mejoría de la visión sustancial, porque de no ver bien, pasamos a ver muy bien. Pero ¿qué sucede? Muchas personas entienden, y esto generalmente yo lo he visto en pacientes adultos, no en niños, que cuando se le ponen los lentes, ellos dicen que no se lo van a poner por la frase que usted dijo, de que le comen la vista. De que le comen la vista, pero es por el hecho de que cuando se los quitan, entienden que ven peor que lo que veían antes de utilizarlo. ¿Y a qué se debe eso? O si usted nunca ha utilizado algo, cuando lo comienza a utilizar, ve mejor. Cuando se quita cuando deja de utilizar lo que estaba utilizando, entonces va a tener una dificultad, claro, en este caso visual. Y su cerebro va a comparar una visión con otra. Entonces la visión de antes es la misma, luego de lo que pasa es que ya hay una comodidad en el medio. Naturalmente, como ya con los lentes estaba viendo también, al quitárselo va a volver a su condición anterior y entonces la diferencia va a ser mucho más grande todavía. E incómoda. Incómoda, claro, y se manifiesta más. La conjuntivitis. La conjuntivitis en nuestro país es algo muy común por condiciones médicas de todos sabidos, pero que no es el tema de este programa. Exacto. ¿Mito o verdad? Existen muchísimos remedios caseros. Cantidad de personas que dicen, no, para la conjuntivitis no hay que ir al oftalmólogo, no hay que ir al oculista, para eso no hay que ir al médico, porque la ceniza con limón, el agua de sal, eso es un palo, tú te lo pones 3 veces al día y pasado mañana ya la conjuntivitis se te habrá quitado. Había escuchado. ¿Cuáles son los riesgos de esa automedicación, doctor? ¿Había escuchado usted el uso de leche materna? No. Pues en los campos se utiliza mucho el colocar gotitas de leche de mujer lactando en los ojos para fines de curar alguna afección ocular como la conjuntivitis. Pero realmente el uso de todos estos brebajes y medicamentos populares realmente no conllevan una mejoría del cuadro del paciente. Debemos de aclarar que la conjuntivitis es el proceso inflamatorio de la membrana que envuelve nuestro ojo por fuera, que se llama conjuntiva, y que hay que ponerle apellido. Me refiero a apellido a que hay conjuntivitis viral, conjuntivitis bacteriana, conjuntivitis química, conjuntivitis tóxica, conjuntivitis por medicamentos, conjuntivitis por cuerpo extraño, diferentes. Entonces ahí tenemos que ver cuál es el apellido que le vamos a poner dependiendo de las características que presente cada paciente. Entonces, esos tratamientos, ninguno son para quitar el proceso, al contrario, lo pueden empeorar. Imagínese usted que usted cuando prueba un limón le provoca una sensación incómoda en la boca. Por la acidez. La acidez del mismo. Imagínese lo que sería echarse una gota de limón con sal en un ojo. Es como si estuviéramos sazonando el ojo para luego llevarlo a la mesa. Imagínense usted, y si a eso le ponen ceniza, doctor, discúlpenos, tenemos que ir a la pausa, pero vamos a dejar en el aire la próxima pregunta. Esas lesiones rojas que salen en los ojos, que se conocen como uñas, vamos a hablar sobre eso. Perfecto. Ustedes no se vayan, regresamos con el doctor Sócrates Mañón Guzmán, oftalmólogo, aquí en los Viernes de Salud de 360 grados.
Gracias por recibirnos en sus hogares y por pacientemente esperar nuestro regreso. Estamos hablando con el doctor Sócrates Mañón Guzmán, oftalmólogo. A partir de 2 o 3 minutos vamos a comenzar a recibir llamadas del público. Por favor, le vamos a pedir a Edwin que coloquen en pantalla desde ya los teléfonos para que ustedes, que son el insumo más importante de este programa, participen y nos enriquezcan con sus inquietudes, con sus preguntas, con sus aportes. Entre tanto, dejamos una pregunta en el aire, doctor. Esas manchas rojas que salen en los ojos, que se conocen como uñas de manera popular, ¿qué son? ¿Cuáles son los riesgos y el tratamiento a seguir? Es un engrosamiento de la membrana que se llama conjuntiva, que comentamos hace un momentito, que envuelve nuestro ojo por fuera, y por efecto principalmente de los rayos ultravioleta del sol se engruesa y va tomando campo hacia la córnea. Cuando hay un efecto, una área de la córnea que no tiene mucha hidratación o lubricación por las lágrimas, entonces ese tejido se engruesa y corre hacia la córnea a cubrirla para protegerla, y ahí viene entonces la formación de las uñas, o pterygium, que es el nombre técnico. Sí. O pterygium en inglés, o en latín, o pterygiones en castellano. Entonces, estos pterygiones, cuando se enrojecen, es porque hay un proceso de inflamación combinado con lo que comentábamos anteriormente, con resequedad. Tanto la falta de hidratación como el trabajar en zonas donde hay mucha exposición solar, el no protegerse los ojos con lentes de sol de calidad que tengan protección contra los rayos ultravioleta, el no uso de gotas hidratantes, pueden llevar a que tengamos las alteraciones de esto y el enrojecimiento, y ahí vienen las molestias. Por eso es importante el uso de gotas lubricantes, goticas o gotas antiinflamatorias tópicas para mejorar la situación, y en última instancia, cuando ya la situación lo amerita, pues entonces la eliminación quirúrgica del pterygium. Ya, vamos a pedirle que nos pongan los teléfonos para que nuestro público comience a llamar y hacer sus aportes, sus preguntas, sus inquietudes. Doctor, entre tanto, recibimos la primera llamada. La operación con láser para eliminar la miopía, ¿qué tan segura? ¿Cuáles son los factores de riesgos? Para poder decidir operar a una persona tenemos que tener en cuenta varias cosas. Uno, que el defecto visual del paciente esté establecido o estabilizado, que no haya una progresión de cierta cantidad de dioptrías en un periodo que puede rondar entre 1 año, año y medio o 2 años de evolución continua, de seguimiento continuo. Si esto no se presenta, pues entonces a esa persona se le puede hacer una evaluación de la córnea que se llama topografía corneal, o también una evaluación que se llama paquimetría para ver el grosor de la córnea, y de esta manera entonces saber si es capaz de poder tener una cirugía. Si esa cirugía, si esos factores que ya evaluamos dicen que puede, pues entonces se puede hacer el procedimiento y así eliminar el uso de los lentes a esta persona. Teniendo en cuenta una situación, y es que toda persona que califica para operarse de la miopía, generalmente se opera entre los 28 y los 29 años de edad, que cuando se detiene el proceso de probable progresión de esa miopía. Si se hacen los estudios y no progresa, y sale positivo de que se puede operar, este beneficio quirúrgico va a durar hasta que comience la presbicia, porque la presbicia comienza a partir de los 40, teóricamente puede ser poquito antes, poquito después, pero alrededor de los 40 años comienza la presbicia, la dificultad para ver de cerca. Entonces, este paciente que se opera con el láser a los 28, 29, 30 años de edad va a tener un promedio de 10, 12 años de dificultad, de libre dificultad para la visión de lejos, pero su visión de cerca va a manifestarse igual que una persona que nunca se haya operado, porque la cirugía se hace en la córnea. Sin embargo, el cristalino sigue envejeciendo de forma natural. Ya, le pedimos excusa a nuestro público porque tenemos problema con el subtitulado, pero yo les voy a decir el teléfono. Por favor, si tiene un lápiz a mano,
un lápiz y un papel para que anote el teléfono donde puede llamarnos para hacer sus preguntas. 809-537-0045. Repito, 809-537-0045. Ahí pueden llamarnos para hacerle sus preguntas al doctor Muñón. Ya tenemos una pregunta en el aire. Sí, buenas tardes, bienvenido. Bueno, vamos a... 809-537-0045. Tenemos una pregunta en el aire. Adelante su pregunta, por favor. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Su pregunta, por... Mire, yo tengo una distorsión en un ojo. Supuestamente la córnea. ¿Qué se puede hacer con eso? Bueno, con esa información que usted me da, que es muy vaga, no puedo decirle mucho, pero si hay una alteración de la córnea, debería de verse con un oftalmólogo para fines de que evalúe su córnea, hacer unos estudios a nivel de la córnea, como una topografía, paquimetría, a ver qué resultado dan esos estudios para entonces darle una buena respuesta y el mejor tratamiento que usted pueda tener para solucionar su problemática. Doctor, el tiempo en televisión es corto y pasa rapidísimo en buena compañía. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, nos quedaron un montón de preguntas, así que lo vamos a comprometer a que luego, una próxima vez usted venga para que sigamos conversando sobre cómo mantener la salud de nuestros ojos. A sus órdenes por acá. Gracias, doctor, por haber venido, realmente se lo agradecemos. A ustedes en sus casas por acompañarnos en estos viernes de salud de 360 grados, nuestro agradecimiento. Feliz fin de semana.